participación de Oscar Dávila Mexicanos. Él es el comisionado presidencial en Guatemala contra la corrupción. Yo debo decir que Oscar es una persona a quien muchos periodistas y muchos ciudadanos hemos conocido como un fiscal íntegro y con mucha fuerza, además, con mucha capacidad y vehemencia para desarrollar su trabajo. Ahora en una posición distinta como comisionado presidencial. Bienvenido, Oscar. Gracias por acompañarnos hoy y bueno, escuchamos tu presentación. Muchísimas gracias. Primero, pues agradeciendo la invitación por participar con tan excelentes panelistas como lo hemos escuchado. Agradecimiento al señor Andreas Forer, director del proyecto de fortalecimiento del Estado de Derecho del Triángulo Norte de GIZ. Y Juan Luis, pues es un gusto nuevamente compartir este espacio. Lo que por parte de Guatemala pues ha venido realizando la Comisión Presidencial contra la Corrupción, voy a condensarlo en una presentación que hemos preparado para poder dar a conocer algunos temas de los mecanismos de prevención y lucha que se han venido pues estableciendo y tratando de aplicar en todo el engranaje del organismo ejecutivo aquí a nivel nacional. Ustedes me dicen si pueden ver la presentación, por favor. Se ve perfectamente, Oscar. Muchas gracias. Ok, gracias. El Estado de Guatemala pues, reconoce tanto el crimen como la corrupción, que son dos principales amenazas que enfrenta a nuestro país. Por lo tanto, se requiere una lucha constante y coordinada para combatir. En ese sentido, pues la presentación que hemos preparado es una caracterización de un modelo guatemalteco de prevención y combate a la corrupción. Entre las instituciones vinculadas con las acciones para hacer frente a la corrupción a nivel nacional se encuentran las siguientes. La Contraloría General de Cuentas, que es la encargada de la fiscalización y la auditoría externa, verificando precisamente los recursos públicos y el aseguramiento de la calidad del gasto público. La Superintendencia de Bancos, que se encarga precisamente de la supervisión, vigilancia e inspección de las entidades a nivel financiero. La SAT, que es la Superintendencia de Administración Tributaria, que maneja el control y la fiscalización de todos los ingresos tributarios del Estado. El Ministerio de Finanzas Públicas pues, tiene a su cargo la aplicación del régimen hacendario del Estado y el control de la ejecución presupuestaria. La Comisión Presidencial contra la Corrupción pues, realiza la investigación administrativa de las alertas de corrupción que presentan ante el organismo ejecutivo. Y el Ministerio Público, pues, que es el encargado, el ente encargado de la persecución y acción penal, que realiza la investigación correspondiente. El organismo judicial, que tiene atribuida la administración de justicia e imposición de penas ilícitos vinculados a actos de corrupción. Estas entidades, cada una dentro del ámbito de su competencia, actúan de forma coordinada para combatir la corrupción de manera integral y desde diversos espacios que este complejo flagelo pues, lo requiere. Ahora bien, entre las principales acciones encaminadas a la prevención de la corrupción en Guatemala, pues se destacan las siguientes. El fomento de la ética y transparencia por medio de diplomados, talleres y campañas de concientización a nivel interinstitucional. La elaboración e implementación de códigos de ética en las entidades públicas. La optimización normativa en materia de contrataciones y de servicio civil. La sistematización y automatización de procedimientos administrativos. El mejoramiento del sistema de control interno en cada una de las instituciones. Aprovecho para comentar de que por parte de la Comisión Presidencial actualmente estamos generando acciones para poder dar un paso adelante para que las instituciones del organismo ejecutivo cuenten con una unidad específica de control interno efectivo en coordinación con la Comisión para detectar acciones ilícitas derivadas de la corrupción y también cómo poder prevenirlas derivadas de la investigación que se puedan hacer y también de las conductas repetitivas que se vienen dando en muchas de las instituciones que hemos ido detectando. El fortalecimiento de la rendición de cuentas de los servidores públicos. La promoción y capacitación sobre el acceso a la información pública, que es un trabajo que también realiza la Comisión en coinonía con SECAI, que es la Secretaría encargada por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos de velar
porque se cumplan estas normativas de información pública y también pues elevar el ranking a nivel internacional. Y la institucionalización y creación de dependencias específicas para el combate de la corrupción. Como parte de las prácticas exitosas que recientemente se han implementado aquí en Guatemala para el combate de la corrupción, se encuentran las siguientes medidas. La suscripción de un convenio de cooperación para la buena gobernanza, que significa varias instituciones convienen en elaborar programas y también desarrollar capacitaciones a los funcionarios públicos, en este caso alcanzando también a nivel de municipalidades, para que se ejerciten buena gobernanza a través de una efectiva transparencia. La formación académica en ética y lucha contra la corrupción en el organismo judicial y la Contraloría General de Cuentas. La creación de la Secretaría contra la Corrupción del Ministerio Público, que enlaza su accionar a varias de las fiscalías de sección que también actúan en conjunto con otras dependencias del Estado. Aplicación de la cobertura del Ministerio Público, ampliación, de la cobertura del Ministerio Público, que recientemente pues se alcanzó a nivel nacional una cobertura total y que actualmente pues ya se cuenta con agencias fiscales a nivel nacional en todo el país. Evaluaciones preventivas basadas en riesgos de procedimientos de las dependencias de la Superintendencia de Administración Tributaria, la asignación automática de expedientes en línea del registro mercantil, la sistematización de movimientos de personal, altas, ascensos y ceses de cargo de la Contraloría General de Cuentas y un proceso de co-creación del quinto Plan de Acción Nacional del Gobierno Abierto 2021-2023. Entre otras, la rendición de cuentas cuatrimestral del organismo ejecutivo. Derivado del conocimiento de la importancia que tiene la consolidación de la plataforma interinstitucional de trabajo conjunto para desarrollar mecanismos de transparencia, de prevención, de lucha contra la corrupción, el año pasado, en enero, se firmó el convenio de cooperación interinstitucional anticorrupción entre el organismo ejecutivo, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas, la SAT y la Superintendencia de Bancos. Esto con el objetivo de que todas las instituciones que forman parte de este convenio busquen instaurar procedimientos de coordinación y asistencia interinstitucional para el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción. Impulsar acciones que fortalezcan la calidad del gasto público, cultura de probidad, transparencia, rendición de cuentas y la prevención de la corrupción e impunidad. Agilizar la presentación de las denuncias correspondientes al Ministerio Público sobre los posibles hechos ilícitos o las irregularidades o alertas de corrupción observadas en las instituciones. El convenio anticorrupción es el marco que posibilita la existencia de un foro para impulsar compromisos conjuntos que fortalecerán de forma integral la lucha contra la corrupción. En particular, la plataforma conjunta comprende la conformación de subcomisiones técnicas a las que corresponde el seguimiento y verificación de las obligaciones adquiridas, para lo cual se integran 6 instancias de trabajo que encargan específicamente de lo siguiente. Primero, favorecer la coordinación interinstitucional que permita mejores resultados. La implementación de una plataforma tecnológica de interconexión entre las instituciones. En este sentido, ya va un avance muy específico para poder implementar esta plataforma y que va a servir como una herramienta bastante ad hoc para lo que cada una de las instituciones desde su competencia investigan, analizan y también pues plantean ante los órganos correspondientes ya en su finalización. También es uno de las cosas que la comisión a través de este convenio también se efectúa, son esfuerzos necesarios para asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y mejorar la calidad del gasto. La propuesta de reformas legales para la lucha contra la corrupción y la formulación de acciones para la recuperación de la confianza y credibilidad en las instituciones públicas. Proponer mejoras a los procedimientos administrativos para prevenir la corrupción. De esto pues nos hablaba un poco también Eduardo Bojorquez con respecto a los 6 puntos específicos que van condensados también en esta coyuntura. También cabe destacar que entre las instituciones que forman parte de este convenio, pues está la Comisión Presidencial contra la Corrupción,
y es la única que constituye una instancia especializada dedicada enteramente a la prevención y al combate del flagelo de la corrupción. Y es a través de esta que el organismo ejecutivo participa en este esfuerzo coordinado. La corrupción es un fenómeno global con efectos nocivos para la gobernanza y el desarrollo nacional, la cual limita la eficiencia y la eficacia de los gobiernos. En tal contexto, como un logro significativo en la búsqueda de transparencia en la administración pública, el organismo ejecutivo pues crea esta comisión a través de un acuerdo gubernativo y sus respectivas reformas. El objeto de esta comisión pues es apoyar las acciones de los ministerios e instituciones del organismo ejecutivo para coordinar la política pública de prevención y lucha contra la corrupción, estableciendo mecanismos que buscan evitar que los casos de corrupción detectados se repitan, así como la recuperación de la confianza y la credibilidad en las instituciones del Estado, mediante el planteamiento de acciones legales que permitan la recuperación pues, de los fondos públicos defraudados. En ese mismo orden, de conformidad con su acuerdo de creación, la Comisión está a cargo de implementar la política pública contra la corrupción y prevención de la misma, coordinar la inclusión de acciones contra la corrupción en la planificación anual de cada una de las instituciones del organismo ejecutivo, promover la rendición de cuentas sobre los asuntos y bienes públicos, que esto lo estamos realizando a través de los informes cuatrimestrales que vamos a conocer a la población, establecer mecanismos de detección de actos de corrupción, recomendar cambios sobre las debilidades sistemáticas institucionales y dar seguimiento a casos de corrupción y la coordinación y participación de los espacios nacionales e internacionales. Esto a través de 2 convenciones internacionales en el combate a la corrupción. Para cumplir con las finalidades asignadas, la Comisión pues divide su trabajo en 2 grandes áreas. La prevención de la corrupción. Desde esta perspectiva se busca desarrollar acciones o propuestas normativas y o procedimentales o emitir alertas tempranas a fin de tomar medidas correctivas internas y necesarias para evitar que se cometan y continúen realizando actos de corrupción. Asimismo, se promueve de forma activa la rendición de cuentas de los servidores públicos y el acceso a la información pública. Esto constituye una innovación con resultados favorables, pues presenta la oportunidad de generar verdaderos cambios que impidan el mal manejo de recursos públicos. La otra área, pues, es el trabajo de la Comisión, pues, es la investigación administrativa de actos de corrupción. En ese sentido, pues, nosotros definimos como alertas de corrupción, que es uno de los elementos principales del quehacer de la Comisión. A lo que me quiero referir es lo relacionado a la recepción, análisis y procesamiento de las alertas de corrupción. Estas alertas son importantes herramientas que se han implementado y constituyen un mecanismo de aviso interinstitucional para hacer frente a los actos que se alertan por parte del organismo ejecutivo. El sistema está diseñado para que, al ser activado, se puedan ejercer las acciones de vigilancia y fiscalización, así como averiguación administrativa para establecer si los hechos puestos en conocimiento constituyen actos de corrupción y, por ende, ameriten que se hagan de conocimiento de las autoridades competentes. En este caso, pues sería el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas. Actualmente, pues los mecanismos para iniciar una alerta son de oficio o a solicitud de parte. Las alertas físicas se reciben en la sede de la Comisión, pero adicionalmente a esto, también es posible recibir alertas de corrupción de forma digital, empleando la tecnología y las plataformas correspondientes, a través de nuestro portal web de la Comisión, a través de un portal conjuntamente abierto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que este es un esfuerzo en conjunto con Cancillería para detectar actos de corrupción no solo en la sede central de dicho ministerio, sino que también en cada una de sus embajadas, consulados y misiones diplomáticas en el extranjero. Y también nuestro correo electrónico. Vale la pena destacar que las alertas pueden presentarse por cualquier funcionario, independientemente de su jerarquía, pero sobre todo por cualquier ciudadano. Asimismo, pueden ser de forma anónima o nominada. Una vez presentadas las alertas de corrupción, la Comisión procede a requerir la información pertinente para la clarificación del asunto que se somete a su consideración. Se realizan entrevistas a los sujetos vinculados, se verifica el cumplimiento de las normas y los procedimientos administrativos y también se analizan patrones de conducta de los funcionarios que se señalan en la alerta respectiva. Se efectúa un análisis financiero del fenómeno descrito también.
De esa forma, se genera un expediente sobre el que se elabora un análisis final en el que se concluye la pertinencia o no de trasladar el expediente administrativo y todo lo analizado, ya sea al Ministerio Público o a la Contraloría General de Cuentas, para que sean estas entidades, en el marco de sus atribuciones, las que continúen con lo que les corresponde. También derivado de una alerta se puede identificar la necesidad de emitir algunas recomendaciones de carácter preventivo para solventar algún aspecto que haga vulnerables a las instituciones en la corrupción. Hemos detectado a través de una investigación también ya ciertos aspectos que generaban una vía para cometer corrupción en cuanto al fraccionamiento en compras. Hemos detectado eso a través del análisis que hemos efectuado en las alertas y ya se hizo una propuesta ante los órganos correspondientes para la modificación de esta misma. Lo que la comisión desarrolla como consecuencia de la presentación de una alerta de corrupción es un análisis técnico y riguroso que contiene información tanto documental, de entrevistas, de análisis financieros y contables, cotejo de normas jurídicas y procedimientos aplicables en general, toda aquella información que pueda coadyuvar a que cuando el Ministerio Público o la Contraloría General de Cuentas tengan el conocimiento del caso, pues la investigación que estos realicen ya cuente con los avances significativos en su marco de acción. Por otra parte, en cuanto a los resultados en la prevención de la corrupción en Guatemala por acciones directas de esta comisión, destacan los siguientes ejemplos. La emisión de disposiciones presidenciales para prevenir corrupción en compras por COVID-19 y estados de calamidad pública. La estrategia para identificación de redes de corrupción que se desarrolla para posibilitar un acercamiento por parte de los servidores públicos de las distintas entidades del organismo ejecutivo para que puedan alertar de manera anónima si conocen o han sido víctimas de requerimientos de dinero o favores a cambio de ser contratados, ascendidos o mantenidos en estos puestos de trabajo. Esta es una conducta que hemos visto muy repetitivamente acá en la comisión, aquí en Guatemala, y pues queríamos plantear esta estrategia para poder identificar este tipo de casos. La iniciativa para la conformación transparente de juntas de licitación para adquisiciones públicas. Esto es con un enfoque de que no se repitan las mismas juntas licitadoras que hemos visto y que redundan también en el tema de fraccionamiento, en el tema de sobrevaloraciones, etcétera, y que pues planteamos esta iniciativa para que no vuelvan a repetirse estos casos. La formulación del Código de Ética de Probidad, un seguimiento al acceso a la información pública y transparencia, un proyecto para la rendición de cuentas en el organismo ejecutivo, la coordinación para la formulación de la política pública de prevención y lucha contra la corrupción, que estamos solicitando la inclusión a nivel público y nacional de muchos actores, tanto gremiales, sociedad civil, las instituciones gubernamentales, las propias del organismo ejecutivo, para una participación continua, permanente, y también generar buenas acciones, buenas prácticas, buenas ideas e incluirlas en esta formación de la política pública. Los lineamientos para la visión de futuro. Guatemala reconoce que la prevención y combate a la corrupción es una demanda impostergable para alcanzar el bienestar general de la población. De esa cuenta, quisiera compartir los lineamientos que la visión a futuro para la prevención y combate a la corrupción, lo cual requiere estrategias sostenibles, innovadoras y comprometidas con el bienestar de las personas. Para abordar los desafíos y áreas de oportunidad existentes, pues es necesario identificar cuáles son los aspectos fundamentales que han dado resultados positivos, como el fomento a la profesionalización y tecnificación de los servidores públicos, involucrados en la prevención, en la investigación de actos de corrupción, y la promoción de la cultura de denuncia, en particular la instauración de mecanismos de protección efectiva para alertantes y testigos en casos de corrupción. Si bien estas acciones nos acercan a las metas planteadas, existen áreas que al ser impulsadas, pues vendrían a coadyuvar al logro de los objetivos de forma más efectiva, tales como la modernización y digitalización de los procedimientos administrativos, elaborar mapas de riesgo de los momentos que sitúan a los funcionarios en una condición vulnerable frente a la corrupción, fortalecer las unidades de control interno y formación pública en las entidades del sector público. Por otro lado, en el marco de las acciones para la prevención y lucha contra la corrupción, pues existen estrategias que desde el Estado de Guatemala buscan incorporarse como buenas prácticas, sobre todo dentro de la administración pública.
entre ellas la optimización del régimen sancionatorio aplicable a los servidores públicos, desarrollar una estrategia de comunicación efectiva en materia de prevención y lucha contra la corrupción, ampliar la presencia de la Comisión Presidencial contra la Corrupción en el territorio nacional, consolidar la coordinación interinstitucional por medio de plataformas digitales de información y también implementar sobre todo las recomendaciones internacionales a través de la CELAC, la UNCAC, la MESICIC y buenas prácticas observadas en otros países. Tal como lo hemos visto reflejado también a través de GIZ en varias conductas que nosotros hemos querido replicar y también pues solicitar un apoyo para poder ejecutar estas buenas prácticas que mencionamos. En sí, pues, en un resumen, eso es lo que yo traía para que ustedes pudieran conocer un poco más de la actuación de la Comisión Presidencial contra la Corrupción y también qué es el engranaje que se está desarrollando aquí a nivel de Guatemala, tanto en la vía de la prevención como en la lucha contra la corrupción. Aparece en pantalla actualmente pues, los vínculos de las plataformas y también de la página web de la corrupción y estamos a sus órdenes para lo que la audiencia y también pues, los más penalistas y Juan Luis quieran pues, aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Óscar Dávila es el comisionado presidencial en Guatemala contra la corrupción. Le damos ahora la bienvenida a María